Hola, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros. En este capítulo les voy a hablar sobre Kiwi, un pequeño pajarito que tuve que tener por unos días en Tulum. Hello, Kiwi. Hi, Kiwi. Oh, Kiwi. Me está estresando. Don't boludo. bite me, Kiwi. Kiwi, Kiwi. You're so beautiful, Kiwi. Bueno, en los videos anteriores les estuve mostrando cómo es vivir en Tulum. En este video también quiero mostrarles así por encimita para que vean las playas y las comidas. Yo no fui capaz de abrirle la puerta porque pues no es... Mejor dicho, si yo le abro la puerta me voy a meter en problemas. Ese pájaro no es mío, aunque no debería ser de nadie. Y no sé si alguien tiene permiso legal para tener un pájaro de esos. Tal vez no. Díganme ustedes. Kiwi, you can fly. Come here, Kiwi. Come here. Kiwi. Come here, Kiwi. Come here, Kiwi. Kiwi, Kiwi. Oh, Kiwi. Come here, Kiwi. Come here. Yes, you can fly, Kiwi. You can do it. Les cuento que aquí en la casa tienen un pajarito, un loro. Y resulta que en la casa de ellos, los dueños de la casa, les da mucho pesar tener el loro. No, les molesta mucho el ruido del loro, porque el loro grita y hace ruido y no, ¿verdad? Entonces lo traen para acá, para la puerta de mi cuarto. Y yo casi me muero de la tristeza viendo al lorito ahí encerrado, pobrecito. Entonces decidí que me lo traía para acá, para mi cuarto. Y estoy tan feliz, véanlo, Willy está más libre que antes. Por lo menos tiene un cuartico, ¿no? Me encantaría liberarlo y que pudiera volar por los árboles. Pero pues si los dueños no quieren, ¿yo cómo hago para pelearme con ellos, no? Entonces, Kiwi está libre, véanlo. Kiwi, saluda a mis amigos. Kiwi. Yo quisiera saber ustedes qué harían. ¿Lo liberarían? ¿Lo denunciarían? ¿O lo dejarían ahí encerrado? ¿Lo llevarían a su cuarto para que sea un poco más libre en su cuarto? ¿Cómo mediarían una situación de estas tan difícil para mí que yo no sé realmente cómo manejarla? La verdad no sé qué debería hacer. Kiwi, Kiwi, saluda a mis amigos. Kiwi, saluda a mis amigos, Kiwi. Diles hola, amiguitos. Hello. Él habla inglés. Él es un lorito que solo habla inglés. Él dice, Kiwi, how are you? Kiwi, how are you? What are you doing? Kiwi, what you're doing? Kiwi, what you're doing? y le voy a enseñar a que diga, I wanna be free, I wanna be free. Quiero ser libre. Kiwi, wanna be free. Sí, va a aprender. Veanlo tan bonito. Kiwi, muy lindo. Ustedes saben que es difícil en este mundo anular del vocabulario una palabra que nos lleva toda la vida diciendo, como la palabra coger. O sea, todo el tiempo estoy diciendo coger, ¿no? Y acá coger quiere decir tener sexo. Y yo lo que quiero decir es agarrar. Entonces no he podido saber cómo me acostumbro a no decir eso. Es horrible. Kiwi, 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 Kiwi.
Kiwi. ¿Para qué sale de la jaula si aquí lo van a molestar? ¿Para qué? Kiwi, Kiwi. You can do it. You can do it. Sí, señor. Sí se puede. Show me, Kiwi. Show me, Kiwi. Show me what you're doing, Kiwi. Yes, you're so angry, Kiwi. So angry. You are so angry, Kiwi. What do you want? You are so angry, Kiwi. Show me what do you want. Want to go out? Do you want to go out or not? Yes? Kiwi, do you want to be free? Yes? Yes, Kiwi? Do you want to be free, Kiwi? Uno de los motivos por los que yo quise compartir todo esto es también como, por un lado, para crear conciencia, mostrar, digamos, que estas aves todo lo que sienten, lo que piensan, lo que entienden, lo que les da rabia, ¿no? Como para que ustedes sientan un poco más de conexión con las aves y sepan que no son objetos, son seres vivos que sienten y piensan. Me gusta mirarse en el espejo. ¿Quién le gusta mirarse en el espejo? ¿Qué va a hacer? ¿Me la va a tirar para allá para que se quiebre? Ay, es que este es muy dañino. Sí, muy dañino. Tengo un lorito porque, bueno, los dueños de la casa tienen un lorito. Y a mí me da mucho pesar verlo ahí encerradito, entonces me lo traigo para mi cuarto. Y ya se los voy a mostrar, véanlo, es muy lindo. Se llama Kiwi, que es muy lindo. Kiwi, saluda a tus amigos. Kiwi, salúdalos. A Kiwi le gustan las cámaras. Kiwi. Hola, Kiwi. Sí, eres muy fotogénico. ¿Quién es un lorito guapo? Un lorito guapetón. Soy un lorito muy guapo. Sí, señores. Y me gusta coquetear con Isabel. Sí, señores. ¿Quién es un lorito hermoso? ¿Quién es un lorito? Oh, Kiwi, you're so beautiful. Él habla inglés. You're so beautiful, Kiwi. You know that? So handsome, Kiwi. You're so handsome. Yes, you are. Vean, Kiwi está comiendo de mi mano ya. Ya lo tengo comiendo de la mano, ¿ah? Eso sí es mucha belleza, mi Kiwi. Estaba ahí haciéndome maromas, pidiéndome que por favor le diera comida de piñal. Ya le comía y está feliz. Kiwi, tú vas a ser libre algún día, ¿cierto, mi Kiwi? Y vas a tener que buscar tus alimenticos, ¿será? O te van a estar alimentando y teniendo en un lugar apropiado con otros amiguitos loros. Hoy Kiwi está de baño. Está ahí muerto del frío, pero igual se mete y se baña. Véanlo ahí, mete la cabecita, mete la colita, las alitas, todo. Porque es día de baño. Ay, sí, corazón. Y está muerto el frío. Tiemble, que está haciendo mucho frío. Sí, porque ya me tenía el cuarto oliendo a gallinero. Entonces le tocó bañarse. Sí, señorcito. Ay, tan lindo, tiembla y se sigue bañando. Ay, corazón. Día de baño, sábado de baño. Y ya le cambié la agüita ahí para que se bañara con más agüita. Y ahí está temblando, tengo que ponerlo al solecito.
¿Cierto, mi amor? Do you miss your home when I bring it out? Yes, my love. Yes, my beautiful Kiwi. You were missing your home? You were worried because I bring it out? Kiwi, you love me, no? Look at the camera, Kiwi. Yeah, you're looking at it, I know, yes. Bueno, vine a hacer el trámite de pedirla para averiguar cuáles son los requisitos para la residencia. Entonces hay diferentes tipos de residencia, averiguar los diferentes tipos de residencia y averiguar cuáles son, pues sí, los pasos a seguir, los requisitos, todas esas cosas. Estoy esperando porque va a llegar ahorita Pablo, un Instagramer y youtuber que por acá les voy a dejar. Y vamos a ir a tomar un taxi porque me dijeron que aquí es donde encierran a la gente, que acá no es migración del trámite, sino donde encierran a la gente. Entonces tengo que ir al otro lado. Entonces pregunté si podía hacer la regularización migratoria y me dijeron que no podía hacerla porque entonces me dicen que no puedo hacer la regularización migratoria porque para poderla hacer tenían que haberme puesto 180 días en la tarjeta migratoria. Entonces, como no me pusieron los 180 días, entonces no puedo hacer regularización migratoria. Entonces, las dos opciones que me quedan es matrimonio o visa de trabajo. Para la visa de trabajo tengo que ir a Colombia y sale muy costoso. Y para el matrimonio, pues hay un chico que conocí hace 2 meses y me dijeron que pues era suficiente y que me podía casar con él. Y pues vamos a ver si lo convenzo. Él ya me dijo que sí, pero de todas maneras pues no estoy segura. Tengo que seguirle diciendo hasta que él me diga sí, obvio, seguro, sin duda, que me va a casar. Ay no, yo me quiero quedar aquí en México. Vieran el chico, es un papacito, o sea, wow, recomendadísimo. Si no se quiere casar conmigo, se los recomiendo. Ah, no, mentiras. Es más lindo. Bueno, el caso es que vamos a ver si lo convenzo para que case conmigo y si no, me saco la visa de trabajo. Ay, pero tengo un estrés porque ahorita tengo que salir y entonces tengo que estar un tiempo allá en Belice y luego volver otra vez acá. Y entonces, pues vamos a ver, ya les muestro lo que me pedí de almuerzo. Vean, este es un caldo de res. Vean cómo se ve bueno. Aquí están los acompañantes. Con estos y con estos y aquí las tortillas. Si pudiera abrirlos se los mostraba. Con una sola mano es muy difícil, ahora los muestro. Bueno, y aquí tenemos las tortillitas calientitas, calientitas, calientitas para comer con el caldito de res. Ay, ¿cómo puede ser un lorito tan lindo? ¿Cómo? Un lorito que le gusta que le hagan cosquillitas, ¿cierto? Que le gusta que le hagan cosquillitas a mi lorito. Ay, sí, mi amor. Corazón que se pone contento se pone. Que le hagan cosquillitas. Ay, que es que a mí me molestan. Mentira, que es que le gusta que le hagan cosquillitas porque cuando se pone bravo muerde duro y aquí solamente le hace unos cositas. Porque está contento, ¿cierto, mi amor? My kiwi, my love, my beauty. Oh, you're so beautiful, Kiwi. You're so beautiful. Yes, you're so beautiful, my beauty, Kiwi. My love. Tal vez en otras playas es este gimnasio en plena playa. Vean, aquí queda el gimnasio.
me toca irme en 5 días. Así que estoy planeando todo lo que voy a hacer. Todavía no sé qué va a hacer. Bueno, les cuento que estoy aquí en la playa de Tulum. Ya les muestro. Y me toca irme de acá en 5 días. Entonces, lo de la regularización migratoria ya cancelado. No lo puedo hacer porque no tengo el formulario desde hace 6 meses. O sea, me tendrían que haber dado el formulario llenándome que me podía quedar 180 días y no me lo hicieron, entonces finalmente no puedo. Por otro lado, el matrimonio, bueno, como que es muy complicado porque si uno consigue una persona que se quiere casar con uno, por ejemplo yo hablé aquí con un chico y él me dijo me caso contigo y tal, y bueno, o sea como que sería chévere y no se imaginan el papacito como les decía, divino. Pero pues él está a veces sí, a veces no, y como que no está ahí todo el tiempo. Entonces como que, para que se me pierda, ¿sí me entienden? Porque si él se me pierde ahorita, si él se me pierde ahorita antes de casarnos, como será después, imagínense. Entonces digo, no, demasiado complicado. Entonces de pronto lo mejor será la visa de trabajo. Entonces creo que eso es lo que voy a hacer. Y pues me quedo aquí, ¿no? Pero por ahora me tengo que ir a Tulum, voy a planear todo. Ahí les voy contando lo que decida. El caso es que voy a seguir. Ya casi llego al otro lado de la playa y ya después me voy para la casita, pues, comer rico. A mí me invitaron a un asado donde una gente, no sé si ir o ponerme a editar videos más bien. Kiwi cuando ya no quiere comer más. A ver. Kiwi, ¿por qué eres tan grosero? ¿Por qué tiras la comida? ¿A Kiwi? ¿Por qué tiras la comida, Kiwi? Kiwi, eres un grosero. Ay, no, que es que yo soy muy lindo, carajo, muy lindo, mi amor. Porque si yo tengo una rabia hoy. Hoy me levanté con malas pulgas, de malas pulgas me levanté. Está bravo porque me voy, ¿cierto, Kiwi? Está bravo porque me voy, lo voy a dejar, ¿sí? Y voy a dejar a mi bebé lindo. Yo vengo por usted, yo lo busco, yo vengo a buscarlo, mi amor. Cuando vuelva vengo, lo primero que hago es ir a buscarlo, sí, señorín. Lo primero. Sí. Ay, es más lindos. Muy lindos como me da esa manito. A veces me da la manito y se queda dándomela. Bueno, hoy iba a ir a la playa, estaba ya listica, vean. Pero decidí quedarme porque estoy editando un video para que lo vean, el de Enferma en México, tienen que verlo. Y pues nada, la verdad es que estoy organizando mis cosas para poderme ir. Como saben, me voy para Belice y necesito organizar, estoy hablando con los que me van a hacer la residencia para ir adelantando esa vuelta porque tengo que ir a acompañar a mi mamá a Colombia. Entonces si me toca salir para Colombia necesito que me den la residencia para poder volver a México, porque ya no quiero volverme a arriesgar a venir desde Colombia a México. O sea, me dan encerrada otra vez y no quiero eso, me da miedo. Entonces pues bueno, ese es el plan, buscar la residencia, y en eso estoy hablando, a ver, buscando, mirando a ver cómo consigo la residencia.
mexicana, visa de trabajo, ya les dije pues matrimonio, pero me iba a casar con un chico, pero no, él como que no, mejor sola y libre, ¿sí o no? Que engalletada con otra persona, ay no, bueno, está bien, entonces, pues ese es el plan hasta ahora, y aquí organizando mi CV para entregarlo a unas empresas para buscar trabajo como fotógrafa. En esas estoy, ya lo tengo casi listo, hoy finito, hoy lo termino y ya me verán trabajando como fotógrafa aquí en México, así como estaba haciendo en Colombia, ¿se acuerdan? Bueno, quiero agradecerles por haber visto este capítulo hasta el final. Si les gustó, pónganle like, comenten, compartan y cuéntenme qué les pareció, si les pareció bien, y sobre todo quiero saber si ustedes tendrían un pajarito encerrado en una jaulita o lo dejarían libre. Si ustedes se encuentran en la situación en la que yo me encontré, que estaba el loro en la puerta de mi cuarto y estaba forzada a verlo todos los días ahí, ¿qué harían? ¿Lo soltarían, lo denunciarían o lo dejarían ahí o hablarían con los dueños? O no sé, cuéntenme cuál sería la mejor manera de trabajar esta situación. Y ya, espero que continúen viendo mis videos.